aquí súper contentas y felices de estar una vez más con ustedes en este segmento de Única. Y pues bueno, como ustedes saben, estamos aquí todos los viernes a las 7:30 de la tarde con un tema más. Y hoy traemos un tema muy importante, yo creo hoy en día, porque yo cada día veo que esto se ve más presente en la vida de muchos, que es la ansiedad. Y el día de hoy vamos a tomar el tema de ya no quiero vivir en ansiedad. Y por favor, si tú conoces a alguien, si tú has pasado por esto, estás pasando por esto o crees estar pasando por esto, te pedimos que te quedes con nosotros. Está conmigo hoy la doctora Perla Hernández Elizabeth, una servidora. Y pues bueno, ¿quién mejor que la doctora Perla para explicarnos todo este cuadro de ansiedad que se vive hoy en día? Perla, bienvenida. Hello, Dios los bendiga. Mira, la ansiedad, a veces, bueno, es que la ansiedad es un tema demasiado amplio. A veces creemos que nada más es ansiedad como el andar, híjole, estoy como que nerviosita, como que ansiosa, como que quiero comer algo, me estoy mordiendo las uñas o quiero estar moviendo, quiero estar haciendo algo. Pero desgraciadamente la ansiedad a veces va más allá. O sea, la ansiedad típicamente así como que en la vida diaria lo conocemos así como la persona que siempre está como, híjole, 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 pero realmente puede llegar, o sea, ese cúmulo de cositas puede llegar a provocar ansiedad y, o sea, ya una enfermedad como tal. La ansiedad puede ser clasificada como un síntoma o como una enfermedad. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando la ansiedad la ponemos como un síntoma, cuando, más bien dicho, la mayoría de las veces tomamos la ansiedad como un síntoma, o sea, como algo que yo siento eh, que va como que con otras enfermedades, ¿sí? Pero también se llega a un punto en que por ejemplo, voy a poner quizá un ejemplo muy tonto, una persona que es asmática y tiene una crisis de ansiedad, perdón, una crisis asmática, o sea, se empieza con dificultad respiratoria, la persona también presenta síntomas de ansiedad porque no puede tomar aire, ¿sí? O sea, y es un síntoma porque está desencadenado por una enfermedad que le está provocando que no puede respirar y empieza pues a sentirse ansiosa, ¿sí me explicó? Así es. Pero a eso me refiero con un síntoma. Y cuando hablamos ya como de una enfermedad, estamos hablando que así como el asma tiene todo lo que el paciente puede llegar a sentir, la enfermedad de ansiedad tiene también diferentes cosas que el paciente puede llegar a sentir, que la persona puede llegar a sentir. Entonces, la ansiedad está en dos formas, en síntomas y en enfermedad. Entonces, cuando la tomamos como y aparte, cuando esa enfermedad se divide, se clasifica de muchas formas. Entonces, la ansiedad, pues es un acúmulo de situaciones o de estrés, son cosas que nosotros no vamos a ver, que van, lo que viene siendo el exceso de estrés o el exceso, generalmente la ansiedad es por estar pensando en el día de mañana o en lo que puede pasar, ya sea bueno o malo, pero lo que puede pasar, ya sea a mí, mi familia, etc., cualquier cosa, cualquier circunstancia, pero o sea, viendo como que hacia enfrente, ¿no? La depresión generalmente ve hacia atrás, la ansiedad de como que queriendo resolver y tener el control de absolutamente todo hacia enfrente, hacia el día de mañana o años El futuro, siguientes. que le llamamos así, ¿no? Quiero saber qué va a Ándale, pasar conmigo en el futuro, ¿no? quiero tener el control, sobre todo de todo, ¿no? Es que somos así un poquitito que tenemos que tener ¿Con el quién me control voy de a todo. casar? Yo creo, ¿no? Todo. No, pues nada, ni siquiera sabemos cuántos años vamos a vivir, ¿no? Entonces ya cuando clasificamos como una enfermedad de una ansiedad o de un trastorno de ansiedad, ella tiene sus síntomas, ¿sí? Entonces, porque te digo, por ejemplo, cuando va, por poner el ejemplo en cuestión del asma, pues a veces dice la persona que está enseguida, bueno, espérate, tranquila, o sea, ahorita el medicamento te va a hacer efecto, tranquila, ¿sí? Y entonces se trata la enfermedad, se trata la dificultad respiratoria y el paciente calma su ansiedad, ¿sí me explico? Porque ya le resolvieron eso que le provocaba. Pero en cuestión de la enfermedad de la ansiedad o el trastorno de ansiedad, es al revés, genera síntomas en nuestro cuerpo.
O sea, cuando es síntoma, viene desencadenada de una enfermedad. Y cuando ella es una enfermedad, ella desencadena síntomas en el cuerpo y puede ser dificultad para respirar. Esa Ay, es sí, eso es una. horrible. Es dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, Es dolor de cierto. cabeza, temblor, sudoración. eh, Puede haber dolor abdominal, puede haber diarrea, puede haber náuseas, puede haber vómito, puede haber debilidad, o sea, debilidad en el aspecto de que ni siquiera se puede parar de pie la persona porque no tiene fuerza en Oh, sus wow. piernas. Eso estoy, por ejemplo, hablando de un Ajá. trastorno como De ansiedad. de una fase agudizada, ¿verdad? O Ajá. sea, de una fase agudizada. Por ejemplo, quizá es muy triste nosotros, perdón por lo que voy a decir, pero a veces nosotros como médicos, cuando estamos en los hospitales, ya sabemos que 24 de diciembre y 25 de diciembre, por lo menos acá en México, como son fechas como en las que se reúne la familia, 31 de diciembre y 1 de enero, Ajá. ya sabemos que van a llegar muchos trastornos de ansiedad por los problemas familiares que se generan cuando se junta la familia. Entonces, Oh, normalmente wow. cuando se junta la familia, generalmente los abuelitos, que son, o sea, las personas Los ya que adultas, reciben. están escuchando y presenciando los pleitos de los hijos, de los primos, de los hermanos, etc. Y son los que pueden presentar síntomas. Entonces, y a veces dicen, ay, es que lo hace porque quiere llamar la atención. No, es lo primero que uno piensa, lo hace Sí. porque quiere llamar la atención. Y desgraciadamente, una puede ser que sí, pero segunda, también, o sea, es real lo que están viviendo, ¿sí? No, es real lo que ellos están sintiendo, esa dificultad respiratoria que ellos sienten, aunque nosotros chequemos y digamos, es que tú estás oxigenando completamente normal, es su falta de aire es real, ¿sí? Entonces, el dolor de pecho, oye, pues es que todo está muy bien, radiografía, electro, pero lo que ellos están sintiendo es completamente real. Ujú. Eso, yo ahorita me estoy enfocando en o sea, estoy dando el ejemplo de los Pero abuelitos, pero eso sí, puede suceder a cualquier edad. O pero sea, sí es cierto, porque mucha gente dice, ay, no exageres. exacto, Digo, estás yo exagerando. tuve, sí, yo, por ejemplo, pasé por asma a los 14 años y todo el mundo te dice, no exageres, pero es una sensación, hasta que ya ven que te estás muriendo y estás morada, ya la gente reacciona, ¿no? Pero es una sensación horrible la falta de aire, como cualquier otro trastorno del que tú estás hablando, ¿no? Y te digo, y son cosas diferentes. Y la ansiedad, eh, desgraciadamente, a veces estoy hablando, por ejemplo, de una fase aguda, pero se puede vivir, desgraciadamente, eh, en pues no es la palabra correcta decir en un estado ansioso, pero sí podemos vivir una vida de ansiedad. O sea, ¿eso qué quiere decir? En cuestión de los síntomas, Ajá, por ejemplo, todos esos que decía dificultad para respirar, temblor, son en momentos en que se agudiza la ansiedad, pero también el paciente en la vida diaria y normal puede presentar síntomas no tan evidentes de ansiedad como es el insomnio, así es. comer mucho o comer poco, Oh, wow. el estar siempre queriendo como mantenerse ocupado o haciendo algo, Ujú. porque cuando nos mantenemos haciendo algo, nos mantenemos ocupados, mantenemos nuestra mente ocupada. Y si mantengo mi mente ocupada, no estoy pensando en el día de mañana. Esa es la lógica, ¿no? Si me Ah, mantengo ocupada, no pienso en el día de mañana. Y si no pienso en el día de mañana, no tengo ansiedad. Más sin embargo, no tengo la fase de agudización de ansiedad, pero tengo ansiedad, porque estoy evadiéndome, tratando de como que de distraer evadir mi el mente. problema, ¿no? Ajá. Exacto. Como no quiero pensar en el mañana o en eso que me preocupa, eh, intento ocupar mi mente con múltiples actividades, el estar siempre ocupada para mantener mi mente ocupada y que no me vaya a generar una fase de agudización. Pero eso no significa que no esté viviendo en una vida de ansiedad diaria. O sea, son como que cosas diferentes. Hay personas que pueden vivir con ansiedad y de repente tienen sus fases de agudización, que es cuando empiezan la sintomatología, Ajá. diarrea, náusea, vómito, dificultad para respirar, Es horrible, temblor, horrible. etc., etc. Pero también se puede todos los días con ansiedad que a veces no se nota y hay personas que ni siquiera tienen fase de agudización en cuestión de la Ujú. ansiedad. Es más,
yo no me considero una persona ansiosa y hace como 2, 3 meses estaba haciendo un curso en línea, yo casi siempre estoy haciendo cursos en cuestión de medicina y el curso era de trastornos de depresión y ansiedad. Y venía un test y yo me puse a contestarlo y yo, ¡oh! Soy ansiosa, soy ansiosa. O sea, y yo dije, si tú me preguntas a mí, yo digo, yo no soy una persona Tengo ansiosa, una vida ¿sí? normal. Para nada, completamente normal. Pero ya cuando me puse obviamente esos son cursos que están respaldados por psiquiatras y psicólogos, estoy hablando humanamente, ¿verdad? Entonces yo me puse a contestarlos nada más por contestarlos y dije, bueno, deprimida no estoy, pero ansiosa creo que sí tengo un cuadro de ansiedad leve y voy hasta con mi compañera y yo, a ver, contesta tú también. Y obviamente caímos, esto fue hace como unos 5 o 6 meses cuando la pandemia estaba en todo Claro. su apogeo. Entonces, las dos obviamente entendimos que era como que un síndrome de burnout que teníamos por cuestión del trabajo, ¿verdad? Claro. Y ustedes lo vivieron Pero súper fuerte porque estaban ahí, en medio de sí, todo, ¿no? entonces te digo, ¿cómo a veces uno dice, yo ansiedad, yo no tengo, pero ya hasta que te pones como que, a ver, sí, normalmente duermes, batallas para dormir, pues no, no batallo para dormir, pero no tomo siestas, quiero estar comiendo siempre, siempre estoy pensando en al ratito o en el día de mañana o la graduación o en el próximo evento o en la próxima No compromiso o dejas en etc. descansar tu mente. Exacto. Y desgraciadamente las mujeres tendemos de más, la mayoría de las Ay, mujeres sí. tendemos a siempre estar pensando algo, siempre estar pensando algo. Yo digo, los hombres tienen el don de no poder pensar en nada, porque yo he preguntado, ¿y en No, serio no sí. piensan en nada? Y dicen, sí, no es nada. Y yo, No, pero si yo, tiene un color, yo les digo, tiene un color, es blanco, es negro, es azul, o qué es nada, ¿no? Entonces, y yo les digo, ese es un don de no pensar en nada. La mujer, yo creo que la mayoría de las mujeres, desde que suena el despertador en la mañana, no, ya tienes hasta, o sea, el hámster está a todo lo que da. Y es más, yo creo que nos acostamos y el hámster, cerramos nuestros ojos y el hámster sigue, ¿no? Entonces, o sea, siempre, siempre estamos pensando en algo y la mayoría de las veces estamos pensando en los pendientes que así. tenemos, en las cosas del día de mañana, del día de pasado mañana, la mamá, el papá, el primo, el tío, la sobrina, la familia, el ¿Cómo amigo, el controlar el trabajo. futuro, no? Sí, a las mujeres, aunque digamos que no nos encanta Sí. tener el control. Sí. Creemos que tenemos el control, ¿verdad? Ajá, Pero, pero no es o así. sea, exacto. Y Entonces, son dos cosas diferentes, digo, en cuestión de la ansiedad como síntoma, la ansiedad como enfermedad y la ansiedad en su fase en que se agudiza y presenta esos síntomas que sí son reales, sí se desencadenan por un nivel de sí se neurotransmisores que desencadenó. se liberan en el cuerpo Ajá, y generan la sintomatología. Le pueden checar a la persona y dice, está completamente normal. está bien. Palpitaciones a todo lo que da, palpitaciones o taquicardia son dos cosas diferentes y Sí. la paciente no, no puedo, o sea, yo como médico no puedo decir, no tienes nada. Obviamente tengo que descartarle que no vea algún problema del corazón, de pulmones, de presión, alguna otra cosa. Ya cuando se checamos todo, incluso, pero desgraciadamente también hay muchas personas que se ofenden cuando les dice uno, es que lo que tienes es ansiedad, ¿verdad? O es estrés, que la ansiedad es un exceso de estrés o una acumulación de estrés. Y algunas personas se ofenden porque piensan que ansiedad es cuestión como de que no te puedes controlar a ti misma Ajá. o como que no, como si tú misma te provocaras la ansiedad. ¿Sí me explico? Como si tú misma te estás provocando eso que estás sintiendo. Y es sí, pero no. O sea, sí, o sea, sí es cierto, porque quizá no sabemos controlar nuestras emociones y eso hace que se libere y eso hace que mi cuerpo empiece a sentir Que todo eso. reaccione. Pero al mismo tiempo no, porque desgraciadamente no hay educación en ningún lado en cuestión de cómo manejar nuestras emociones. Nos educan desde pequeños a muchas cosas, pero jamás hay un solo lugar en donde se nos eduque cómo manejar nuestras emociones, no esconderlas, no aparentarlas, Ajá. sino a cómo Mane- lidiar con nuestras propias emociones. Exacto. Y fíjate, yo conocía, o sea, cómo en la ansiedad se incluyen los sentimientos de angustia, de nerviosismo, todo esto que estás hablando de preocupación. O sea, como todas estas cosas como tú decías, sí y no, porque yo, o sea, como
yo me he dado cuenta que como todos, como seres humanos, podemos en algún momento de nuestra vida vivir ansiedad. Totalmente. O sea, ya sea por un examen que tenemos y no estudiamos, y es una angustia, es un nerviosismo y ni siquiera ha pasado. Y tú ya te viste que reprobaste, ya no sabes cómo le vas a, ya te estás yendo a cómo le voy a decir a mi papá que reprobé el examen. O sea, y eso ya te tiene angustiada y ni siquiera lo has presentado. A lo mejor todavía te falta una semana para presentarlo. Y eso a veces ni siquiera te deja estudiar. Exactamente. Bueno, a mí me pasaba muchísimo con los exámenes cuando estaba estudiando y yo me doy cuenta, o sea, mucho también afán con la cuestión hoy en día del futuro y qué va a pasar el día de mañana. Y, y he visto mucho en estas generaciones esa ansiedad, o sea, ves niñas de 13, de 14, de hecho quiero decirte, quiero darte un testimonio como si es cierto que tú dices, sí pasa, es verdad que pasa. Y por ejemplo, nosotros nos pidieron ayuda con una niña de 9 años porque ella no podía dormir. Ella en la noche empezaba con temores. Cuando apagaban la luz de su cuarto empezaba con temores y eso le provocaba una ansiedad horrible. Pero ansiedad al grado de que la tenían a veces que salir corriendo y llevar a emergencias porque no podía respirar. No le causaba tanta falta de Tantos aire, lo voy a decir, síntomas. tanta angustia y estuvimos trabajando con ella, que ahorita vamos a pasar para allá, estamos con el tema de ya no quiero vivir en ansiedad, te vamos a dar o sea, te vamos a ayudar o encaminar con eso, pero yo quisiera también un poquito enfatizar, por ejemplo, lo que dice, me encanta cómo la palabra de Dios también habla sobre esos temas de ansiedad y yo quiero ir a esos ejemplos y también llevarlo a un ejemplo más de situaciones que he vivido, por ejemplo, yo aquí con jóvenes, bueno, déjame adelantarme a eso, he vivido situaciones con jovencitas, por ejemplo, que era lo que estábamos platicando antes, tenía una jovencita que venía aquí con cuadros horribles de ansiedad, o sea, ansiedad al grado de que aparte no nada más dejaba de respirar, o sea, que la llevaban a dejar de respirar, sino que era tanta su ansiedad que ella pensaba saltar por una ventana o sea, el no poder controlar esa angustia, esa ansiedad, esa opresión o ese nerviosismo y no poder parar sus pensamientos, le provocaban incluso, pero llegaban, como tú dices, es un cuadro extremo a lo mejor, pero le provocaban pensamientos de muerte. O Totalmente. sea, mejor me mato, mejor me quito la vida, yo ya no quiero vivir así, yo ya no puedo con esto. O sea, sé que es una sensación horrible. Simplemente el que no pueda respirar es una sensación horrible. Y todo esto, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar un poquito con ella porque decía yo, pero ¿cómo? ¿Por qué te angustias tanto? Vives bien, tienes todo. O sea, nadie te está diciendo nada, tu papá te apoya, estás bien, ¿qué causa ese estrés, verdad? Pero era ese pensamiento al futuro, ese temor al futuro. Sus papás se habían separado, aunque tienen buena relación, aunque todo está perfecto en su vida, ¿verdad? Cada quien tomó la decisión donde quería estar. Todo eso, de todas maneras, en el temor al futuro le ocasionaba un pánico horrible. Es que fíjate que precisamente eso que acabas de decir, en el curso en el que les comentaba ahorita que acabo de tomar hace poco, hace algunos meses, habla que efectivamente la ansiedad era anteriormente más común en adolescentes o adulto joven, pero Ajá. desgraciadamente con el paso de los años se ha, se han encontrado más frecuentemente casos en niños o en cuestión de edad de pubertad. Y precisamente tú dices, a veces, oye, pero no hay motivo aparente, no hay motivo aparente por el cual tú estés como No. que por el día de mañana, pero quizá voy a hablar, o sea, voy a tocar un tema que de hecho fue uno de los primeros que tocamos. A veces la ansiedad es por la presión social que hay de querer tener una vida Sí, perfecta, sí, de querer sí. tener un rostro perfecto, un maquillaje perfecto, un outfit, que esa palabra en lo personal no me gusta, con todo respeto, un outfit perfecto, o sea, ya está. Me ha tocado ver personas que se estresan por lo que se van a poner, con todo respeto incluso de la misma iglesia, lo que se van a poner el próximo domingo, porque no saben qué se van a poner. Y es así Ay, como Dios que, mío. yo, pues nomás, yo quizá porque soy como de más atrás, digo,
Pues nomás con que no te veas mal, ¿no? O sea, pero hoy en día es más el Es estrés muy importante. o sea, te digo, desde el estrés que hay a nuestro alrededor, el cómo el día de mañana, el tener el novio o la novia perfecta, el tener la calificación perfecta, el ser niña de bien, el ser, vestirte, dar una apariencia perfecta y de felicidad. O sea, todas esas presiones que el día de mañana yo tengo que dar, que tengo que estar lista con mi sonrisa y con mi outfit y tengo que demostrarle a la gente que mi vida es feliz y que es perfecta. Aunque Que, aparentemente en nuestra vida tú dices, mi papá, todo está bien en la familia, pero es el estrés social el que te genera, el que el día de no, mañana lo que no. tenemos que mostrarles. Eso Y qué genera fuerte, ansiedad ¿no? Que la demasiada. sociedad pueda llegar a afectar tanto tu vida al grado de provocar una ansiedad, que estamos hablando. Totalmente. Y yo quería poner el ejemplo del rey David, porque, Uh híjole, de -huh. verdad, todos estos temas que hoy nos hemos estado enfocando mucho, en los temas anteriores los puedes encontrar, Chava, nos hemos estado enfocando mucho precisamente en el rey David, cómo ha sufrido tantas de estas cosas y podemos aprender muchísimo de él, porque cómo hay un salmo, el Salmo 13:2, cómo David expresa su sentir con Dios, dice, ¿hasta cuándo tendré ansiedad y preocupaciones? O sea, imagínate todo lo que estaba viviendo, dice, tristeza en mi corazón día tras día, porque todo esto nos lleva, como tú decías, puede llevarte la ansiedad, va de la mano muchas veces con un cuadro de depresión. Uh Dice, ¿y -huh. hasta cuándo estará mi enemigo por encima de mí? Y como muchas veces lo que tú decías, la sociedad y todas estas cosas se vuelve un enemigo. ¿Por qué? Porque Uh por -huh. querer pertenecer o por querer formar parte de algo, muchas veces es ese estrés diario de querer encajar en algo o querer ser aceptada en algo y pues muchas cosas más. Pero me gusta mucho como dice, cómo hay un, o sea, cómo en este salmo más adelante, eh, ves a David al mismo tiempo que está pasando por esa ansiedad. Si te vas un poquito, unos versículos más adelante del Salmo, en el Salmo 5 dice, por mi parte, yo confío en tu amor leal. O sea, hay una cosa que pasa aquí con David, Perla, él está teniendo una conversación con Dios cuando él está angustiado. Uh O sea, él -huh. está en un momento de angustia, sus enemigos o sea, están buscándolo para matarlo, él se siente solo, él se siente confundido tal vez por la situación, tal vez temeroso, en angustia, en ansiedad, está triste, dice día a día, o sea, Uh ya es un -huh. cuadro que él está viviendo no de un momento, un cuadro que se está viviendo de un tiempo. Y y él habla de ansiedad. O sea, ¿hasta cuándo voy a dejar de tener ansiedad? Yo me imagino que David no podía ni dormir, pero Totalmente. fíjate Sí, cómo él, cuando sigues más adelante en este salmo, dice, yo confío en tu amor leal, mi corazón se alegra por tus actos de salvación. O sea, aquí tú estás viendo, sí, a una persona angustiada, estás viendo a una persona que está sufriendo un cuadro terrible, pero dentro de todo ese cuadro, él está buscando, o se está desahogando, no, o sea, con Dios. Y uh-huh. luego vas un poquito más adelante, este es el Salmo 13, lo pueden ustedes leer, pueden leer todo el Salmo para que vean la situación de David, pero cuando tú ya vas más adelante en los Salmos, en el Salmo 62, estamos dentro de la iglesia, dentro de la historia de David, dice, ya David te está dando un consejo, porque te está diciendo, confía en él todo el tiempo, oh pueblo, o sea, ya le está hablando ¿cómo se llama? Al Al pueblo. su pueblo, ajá. Sí, le A las está demás diciendo, personas, confíen pues. en Dios Uh-huh. todo el tiempo y se derramen su corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, él ya había pasado, se había deshogado dentro de ese tiempo, de esa angustia, de esa aflicción, de esa situación. O sea, con Dios y cómo más adelante ella está dando un consejo al pueblo, les está diciendo, Dios es un refugio para nosotros, o sea, como diciéndolo, fue para mí en este tiempo de angustia, ¿no? Y y la verdad aquí te das cuenta cómo Dios nos invita a desahogarnos con él. David te está haciendo una invitación a decir, bueno, en esa angustia no es que no la vas a vivir, chava, porque sí la vas a vivir. O sea, si tú ya estás ahí Totalmente. o me estás escuchando hasta aquí, es porque de alguna manera a lo mejor te sientes relacionada con el tema y de alguna manera la estás viviendo o conoces a alguien que la está viviendo o sabes de algo que está sucediendo. Sí, o sea, nadie, yo siento que todos en algún momento de nuestra vida, pero unos somos más fuertes que otros o lo canalizamos diferente, otros nos quedamos Exacto. ahí, ¿verdad? Uh-huh. Eh,
Pero aquí David te está invitando a tener una relación con Dios, a buscar a Dios en ese tiempo de angustia. Y en primera de Pedro 5:7 vemos, una vez que estudiamos la palabra, dicen, mientras echan todas sus iniquidades sobre él, dice, porque él se preocupa por ustedes. O sea, cuando nosotros venimos y dejamos todos nuestros temores, todas nuestras frustraciones, todas nuestras preocupaciones por el futuro, por qué de comer mañana, por cómo está mi vida hoy o por o la sociedad que nos aflige, ¿verdad? ¿Cómo aquí te están diciendo, Él se preocupa por nosotros, o sea, Dios va a estar ahí para escucharte? Y muchas veces yo he visto cómo una ansiedad te puede conducir, Perla, a algo muy malo o te puede conducir a algo bueno, porque a veces somos ansiosos y queremos hacer algo y podemos canalizar esa ansiedad a algo bueno, pero a veces la podemos canalizar a algo de un cuadro de depresión o algo muy malo. Y lo he visto muchas veces hoy en día, ¿no? O sea, y yo vi aquí en Primera de Corintios cómo yo quiero hablar y quiero llevar a Filipenses que no hemos, o sea, que lo hemos comentado, pero cómo muchas veces cuando nosotros también nos concentramos mucho en nuestro pasado, en nuestra vieja manera de vivir, y más si tuvimos una vida eh, no sé, una vida inmoral o una vida desordenada, una vida que a lo mejor no era algo bueno de hablar para nadie, ¿verdad? Como muchas veces, y a lo mejor ya no estás ahí, a lo mejor ya estás tú tranquila, ya pudiste corregir todas esas cosas, pero cuando no soltamos el pasado, Perla, también todo eso provoca mucha ansiedad. Muchas veces nosotros no, o sea, y más cuando venimos a Cristo, porque quiero hablarle así, o sea, cuando nosotros tenemos una relación o buscamos a Dios, muchas veces Dios está ahí para perdonarnos, pero tú misma no te puedes perdonar. O tú misma sientes tanta culpa por aquellas cosas que tú hiciste que sabías que estaban mal, ya sea que porque tus papás te lo dijeron, porque tus amigas te aconsejaron que no, y tal vez tenían razón, ¿verdad? O hiciste cosas que no debiste y tú sabes en tu interior, en tu corazón que están mal. Muchas veces cuando no nos perdonamos o cuando venimos cargando todas esas culpas, también generan una ansiedad. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, ahí es donde entra, voy a hablar como médico ahorita, Sí, por favor. ahí es donde entra, hay un trastorno, fíjate que tristemente es trastorno de depresión y ansiedad. Ajá. Son dos cosas completamente diferentes. Normalmente la ansiedad nos lleva a los excesos y la depresión nos lleva a menos. O sea, si la ansiedad me provoca insomnio, me provoca el siempre querer estar haciendo algo, mantenerme ocupada, la depresión me va a provocar, generalmente no quiero comer, no quiero salir, Ay, sí. me quiero dormir, no quiero hacer nada, no tengo ganas ni siquiera de bañarme, o pues me levanto y me baño, pero mi vida es monótona, sin chiste, todos los días es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Ahí es una combinación en cuestión de que traes arrastrando ese pasado y te genera ese de, pues, mira de dónde vengo, mira lo que hay, mira de dónde, y te hace creer que de dónde vienes es a dónde vas. Ajá. Entonces, ah, y es, y, pero hay momentos, o sea, cuando hablamos de un trastorno de depresión y ansiedad, es que hay momentos que no son personas bipolares, pero hay momentos en que la persona no quiere salir, se ve como antisocial, se ve como Sí, nada, y de sí. repente ves a la persona como muy activa, Tiene cuadros de subidas y bajadas. esa, De exacto, su vida ha cambios. sido, exacto, Ajá. entonces, pero es por un exceso o sea, de pasado que traes arrastrando tu pasado, lo traes a tu presente y a veces creemos que ese mismo pasado va a venir hacia enfrente, entonces me empiezo a Ujú. preocupar porque si así fueron las cosas, me empiezo a preocupar porque pienso que así van a seguir siendo las cosas el día de mañana. Entonces tengo atrás la depresión y tengo enfrente la ansiedad. Así Y es una cosa, o sea, es horrible. desgraciadamente son cosas horribles,
Fíjate que ahorita que hablabas en cuestión del rey David, ya lo había mencionado, pero a mí me encanta el libro de los Salmos porque no hay un sentimiento que yo en lo personal no haya tenido en alguna ocasión y no lo haya encontrado en los Salmos. Todas las cosas que yo he sentido, depresión, ansiedad, insomnio, de repente ganas de no vivir, que sientes que estás en el hoyo, todo tipo, en Salmos lo encuentras y en cualquier parte de la Biblia. ¿Eso qué quiere Ajá. decir? Que, o sea, la Biblia Somos, no está llena de personas perfectas, son personas no, completamente de carne y hueso como tú y como yo, que la única diferencia y la gran diferencia es que ellos se aferraron a Dios. Ellos se así. aferraron a Dios. Y como tú dices, en uno de los salmos dice David, o sea, mi angustia, y más adelante, como 50, 60 capítulos más adelante, él ya anima al pueblo. Ya les está dando. Y exacto, primero, o sea, él expone, pero eso es bien importante. No sé si me voy a adelantar un poquito, pero No, no, está eso, bien. eso es bien importante en el aspecto de nosotros leemos los salmos y decimos, y wow, a veces nos identificamos por formas de pensar. Incluso hay unos que dicen, o sea, estoy llorando, mis huesos están ya hasta secos, ya no quiero Ajá, ni comer, mi piel está pegada a los huesos, o sí, sea, y que, donde uno deja de es una comer, ansiedad. ¿sí me explico? Ajá. Exacto. Y, y a mí lo que me gusta, nosotros leemos los salmos y nos identificamos en cuestión de sentimientos, pero lo que creo que deberíamos de hacer es aplicar lo que hacen los salmos. ¿Y qué hizo David para liberarse? Punto número uno, confesar con su boca cómo Ah, se sentía. Dos, ¿a quién? delante de A Dios. Dios. Exacto, o sea, hablarlo, Ujú. exponerlo, tengo miedo, me siento ansiedad, ya no quiero vivir, estoy preocupada, estoy Ah, angustiada, no sé qué va a pasar el día de mañana, tengo miedo de esto, tengo miedo de esto otro. El hablarlo el hablarlo con Dios, o sea, eso es algo bien poderoso que nosotros vemos que David, en todos, si David no lo hubiera escrito, si David no lo hubiera confesado, yo no sé si David hubiera terminado, quizá, no quiero sonar hereje, pero yo no sé si David realmente hubiera hecho algún atentado contra su vida si él no hubiera expuesto y si él no se hubiera aferrado a Dios, así como lo es. hizo. Y hoy en día vemos a muchos jóvenes ahí, o sea, Uh -huh, muchas situaciones, incluso digo, de toda índole, en todos lados. Yo creo que totalmente. ahorita la ansiedad, la depresión en estos tiempos es un tema que está a la orden del día y no queremos que te quedes ahí. Por eso este tema se llama Ya no quiero vivir en ansiedad, porque como tú decías, punto número uno, poner de verdad, cuando tú pones a Dios primero en tu vida y le das el lugar en tu vida, todas las cosas cambian. Yo quería ir porque dice Hebreos 13, dice, qué bonito saber esto, porque ya cuando empiezas a leer la Biblia dice, de modo, dice que su modo de vivir esté libre del amor al dinero, o sea, como también a veces todo lo que, y cómo me voy a mantener el día de mañana, cómo voy, o sea, todas estas cosas, esté libre, dice, y estén contentos con las cosas que tienen. También yo quiero tocar este tema porque es bien importante. Uh Dice, -huh, porque él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Muchas veces, cuando tú no tienes o no crees tener lo suficiente o toda o la seguridad de tu futuro, verla, qué voy a comer y quién me va a mantener, con quién me voy a casar y si ¿cómo no voy a tengo estudiar? dinero Uh -huh, o si exacto. ahorita la situación económica está difícil en tu casa o ves que la situación no está ahí, ¿cómo le van a hacer para mandarme a estudiar? Y, o sea, todas Uh estas -huh. cosas nos llevan a muchos puntos de ansiedad. Y aquí te dice, o sea, no, está libre de todo eso, donde tú veas el símbolo de pesos, Dios te dice, está libre de todo eso, porque Él se va a encargar de nosotros. Cuando tú estudias la palabra de Dios, Dios se va a encargar de ti. Dice que no ha dejado a nadie desamparado. No ha dejado a nadie desamparado. Y también dice que Él nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Cuando tú pones primeramente a Dios en tu vida, me encanta como lo dice David, Él es un Uh refugio en -huh. este tiempo difícil. Totalmente. Él es tu refugio. Y también hablábamos de Filipenses, que también lo quiero leer. Permítanme un segundo. ¿Quién me lo encuentro? Creo que lo tengo acá. Porque es bien, dice, por nada estéis Uh afanosos. -huh. Dice, Sí. antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, eso es bien importante, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús.
Me encanta o sea, no te afanes, no permitas que la ansiedad llegue a un extremo donde tú ya no la puedas controlar. Para un momento y en ese momento que tú estés sintiendo esta ansiedad o esta preocupación por qué va a pasar el día de mañana o por X, Y, Z que te esté preocupando por el pasado o por el dinero o por la sociedad, la presión social, para un momento y ponte a orar a Dios. Dice que oración y súplica con acción de gracias. Esto fue lo que hizo David. David, ¿qué hizo? Buscó a Dios. Se puso a deshogarse con Dios. Dijo, Exacto. mira cómo estoy afligido. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Señor, por favor, líbrame. O sea, Incluso hay en algunos salmos que David dice, casi, ¿no ves lo que están haciendo? O sea, ¿no ves casi lo que sucede a mi alrededor? Sí, o sea, y muchas veces nosotros así decimos, Señor, ¿no estás viendo cómo están la las cosas? injusticia, Exacto, o sea, el mismo David también en otros el salmos bullying. dice, Ajá. no está no estás viendo, no estás viendo, no estás viendo, pero ese versículo es hermoso. Hay otra versión que dice, eh, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus Uh-huh. peticiones a Dios y denle las gracias. Y ¿Cómo? denle las gracias. Yo ya no veo ese Es que agradecimiento hoy en día en las nuevas generaciones. Ni exacto. siquiera cuando les ofreces algo y se los das en la mano, muchas veces no está esa gracias. Hemos Y perdido de verdad, ese valor, porque es un valor, es un valor que hoy en día se ha perdido, la gratitud, y ser tenemos que agradecidos. pensar eso, chava. O sea, eso no te hace menos, al contrario, te pone en un No, lugar muy hermoso delante de Dios. Un corazón agradecido, nunca Dios lo va a echar fuera. Y jamás. otro que dice que me encanta, Perla, donde dice la ansiedad en el corazón del hombre lo oprime, perdón, lo deprime, que tú decías que iba conectado con la depresión. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, más la buena palabra lo alegra. ¿Cómo es tan Y importante? la Sí, buena palabra, lo ahora alegra. sí que, no, y la Ese buena palabra es la única buena palabra, la Biblia. Esa es la buena palabra. Sí, porque muchas veces cuando estás sufriendo ansiedad, desafortunadamente, bueno, siempre he tenido este dicho en mi mente que digo, los espíritus se juntan y se fortalecen. Muchas veces ves a una persona que tiene una debilidad con el alcohol y todos sus amigos son alcohólicos o tienen ese gusto, ¿verdad? Por el alcohol y es muy difícil salir de ahí. Entonces, cuando tú estás ansioso o deprimido, no busques una persona que esté ansiosa o deprimida. Busca una persona o busca a Dios, que es lo que te está diciendo David. Él es un refugio, que puedas llenarte de esas palabras de vida. La Biblia que decía Perla es lo mejor que puedes tú leer en esos momentos, porque es palabra de vida. Y, o sea, cuando hablamos de la buena palabra, y como decía ahorita Eli, en el aspecto de no busques a personas que se encuentran en situaciones similares. Desgraciadamente, casi siempre, pues, tendemos a juntarnos de una manera consciente o inconsciente, pero a veces decimos, no, es que yo no busco personas que que se sienten igual, pero no quiero menospreciar, no quiero que se vaya a malinterpretar lo que voy a decir, pero la mayoría de las veces corremos con personas de nuestra edad. O sea, si yo estoy pasando por un problema de ansiedad o me siento más o menos identificada o tengo dudas, desgraciadamente vamos y corremos con nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo, que la mayoría de las veces pues no están lo suficientemente capacitados en, no quiero que me malinterpreten en cuestión de que no sepan, de que te van a amar porque eres su mejor amiga o su mejor amigo, pero lo ideal sería, y yo sé que muchas veces lo ideal sería con nuestros padres, que desgraciadamente también la relación muchas veces no es la adecuada como para llegar a sentarte con tus papás, pero si no tienes esa confianza de acercarte con tus papás, ve y busca a una persona en alguna iglesia que pudiera orientarte. Y yo no Así digo, o es. sea, lo ideal serían tus papás, pero yo sé, eso quizá puede ser otro tema, yo sé que a veces es muy difícil esa conexión con nuestros papás para poder Así tener es. esa confianza, pero tu mejor amiga o tu mejor amigo, no estoy diciendo que te vaya a dar un mal consejo, es simplemente tiene la misma edad que tú, no La creo madurez, la tal vez no madurez, tenga la madurez. exacto,
No estoy, y no quiero decir que probablemente te pueda dar un buen consejo, pero ya en cuestión para poder ayudarte a salir de ahí, yo creo que cualquier persona en una iglesia es lo más Un consejero exacto, alguien que que conozca la palabra de totalmente. Dios, que conozca la palabra de vida y te pueda presentar con Jesús o con Dios, porque Mira, esa es tu perdón, refugio. aún así yo me atrevo a decir, eh, si sientes que tus síntomas son demasiado fuertes o tus pensamientos de repente te llegan a abrumar mucho, no está peleado, en mi punto de vista, en que tú incluso pidas ayuda con algún psicólogo o psicóloga y de la mano que pidas ayuda también en alguna iglesia. Son las dos cosas, porque como Sí, te decía hace rato, son cosas que uno está experimentando que se liberan de aquí muchos neurotransmisores y dan a nuestro cuerpo todo ese tipo de síntomas, pero nuestra mente, el psicólogo trata la cuestión de las emociones, solamente cómo canalizarlas, pero realmente en la buena palabra, en la palabra de Dios, es donde vamos a encontrar cómo sanar esas emociones, ¿verdad? así Son dos es. cosas diferentes. Y yo, antes de terminar, quiero leerte estos versículos que también te van a ayudar mucho a ya no estar en ese cuadro de depresión, aparte de todo el consejo que te está dando la doctora Perla. Como dice, bueno, en Isaías 41:10, cuando empiezas a poner tu confianza en Dios, me encanta porque dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes, Amén. yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. O sea, Dios no te vas a dejar solo en ese proceso de ansiedad, en ese proceso de angustia, En ningún desesperación. momento. En ningún momento Dios Así va a es. estar contigo. Entonces no te Sí. desalientes. También en Proverbios 3, 5, 6 puedes decir, confía en el Señor con todo tu corazón, que esto fue lo que les dijo David al pueblo, confíen en Dios con Ujú. todo tu corazón. Dice, pero aquí dice algo bien hermoso, porque si no te apoyes en tu propio entendimiento, dice, reconoce en todos tus caminos, o sea, reconócele en todos tus caminos, perdóname, y Él enderezará tu senda. Si estás yendo por un camino donde ya estás teniendo pensamientos de muerte, donde tú ya dices, ya no quiero vivir así, no hay salida, o donde tú ya estás Estoy con temor, harta. Ujú. enfermedad, porque se puede decir que la ansiedad te puede llevar a ese cuadro clínico, como lo decía la doctora, pues yo te digo, confía al Señor, o sea, en el Señor con todo tu corazón, y Él se va a encargar de enderezar tu camino. Te contaba en un principio, rápidamente quiero tocarlo, del testimonio de la jovencita que se quedaba aquí, que en un principio ella tenía cuadros de depresión, perdón, de Ujú. ansiedad muy fuertes que le Ansiedad. provocaban la falta de aire. Y yo me acuerdo que nosotros pues no sabíamos mucho, éramos un poco nuevos en el Señor, pero cogíamos la palabra de Dios cuando venían esos ataques en la noche, ella la pasaba en la noche, y nos subíamos con ella y empezábamos a leer salmos, a salmos, porque toda su mente estaba con todo esto que quería saltar por la ventana. Y yo me acuerdo que cogíamos salmos y empezábamos a leer la Biblia en voz alta y ella se tranquilizaba y podía ir a Ujú. dormir. Y fue bien hermoso porque ella fue libre de esto y fue libre, o sea, ella, como tú decías, bien decías, ella tenía una reunión con su psicólogo una vez al mes, pero ella dice que ella fue libre y soy testiga de eso. Cada que de repente al principio nos levantamos con ella para fortalecerla, al rato ya escuchábamos en la noche nada más que ella estaba en voz alta leyendo los salmos. Te podría decir que ella estaba peleando su propia guerra en esas palabras, ¿verdad? Pero ella fue libre de eso y dices que ya no me da, ya cuando siento que va a venir, lleno mi mente con otros pensamientos, que es la palabra de Dios y me siento muy Exacto. bien, no lo dejo de leer hasta que siento paz y ya me voy a dormir. Y es como Esa si paz algo que en mí sobrepasa. cambiara. Exacto. Como dice Filipenses, ¿no? Exactamente, Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sus exactamente. circunstancias no cambiaron en ese momento. O sea, en No. ese momento las circunstancias no cambian, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento llega cuando lee la buena palabra, la palabra de Dios. Y ahora te puedo decir, ella ya no sufre de eso, porque ella ya Gracias a está Dios. más confiada, como decía David, Dios es un refugio en este tiempo. Ella ya se Ujú. siente en paz, o sea, se siente confiada de que Dios está con ella, ¿verdad? Y ya se casó, ya su vida cambió, ya está en ya otra etapa, esa etapa ya gracias a Dios la superó y esperemos en Dios que así sea para ti también.
Y un último versículo que yo quiero, y yo creo que nos despedimos con esto, Perla, dice, porque no nos ha dado, está en 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí a mí me resalta mucho la palabra, o sea, que Dios te está diciendo, yo no te di un espíritu de cobarde, o sea, tienes que enfrentar esto, pero yo estoy contigo, no te voy a dejar, Exacto. No te voy a abandonar, yo soy tu refugio, yo te voy a ayudar, pero Dios no nos dio un espíritu no somos cobardes, Dios nos hizo fuertes para sobrellevar todas estas situaciones del lado de Dios, y lo que más me resalta aquí es la palabra, dice, de amor y de dominio propio. O sea, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando habla de dominio propio, yo creo que también es bien importante decirte, chava, que en ti también está, tú tienes que entender que en ti también está el dar ese primer paso para cambiar esta situación. Como Totalmente. Decía, no sé qué tan grave esté, puede ser yendo con líderes espirituales, puede ser buscando un buen consejo de tu mamá, acercarte a alguien que te va a dar un buen consejo, si es muy grave, buscando ayuda o sea, con un psicólogo, pero lo más importante es que en ti esté ese dominio propio, o sea, no te quedes ahí, tú tienes que decirle a tu mismo, lo voy a decir así a tu mismo yo, sabes que basta, yo voy a salir de aquí. O sea, tomar también, una decisión. Sí, porque ¿verdad? También todo esto va muy conectado con todos los sentimientos de angustia, de temor, entonces Dios nos dio dominio sobre ellos. Entonces, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, a medida que tú te vas acercando a Dios y a medida que tú vas dejando o descargando tus cargas, dejando todas tus cargas a Dios, presentándolas a Dios o teniendo esa fe en Dios, o a medida que tú lo vas conociendo y te vas acercando, yo te aseguro que todo esto va a venir, y uno de esos frutos es el dominio propio, tú vas a poder vencer todas estas cosas. Emociones, claro. En el nombre de Jesús. Así y pues bueno, yo quisiera que tú oraras, Perla, para despedir este programa. No te quedes en esa ansiedad, sal de ahí. Como decíamos, te recomendamos que te acerques a leer la palabra de Dios, que te llenes de la palabra de Dios, que busques a Dios, porque Él te va a ayudar en todo esto. Totalmente. Y pues como siempre les digo, ¿verdad? Si algo podemos ayudarte, pues manda un mensajito y con gusto te vamos a asesorar en lo que podamos. Señor y Dios, te doy muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por cada una de las mujeres y personas que han estado viendo este video. Señor, te pido que tú pongas en nosotros el querer como el hacer tu perfecta voluntad, y que podemos tomar la decisión, Señor, en nuestro corazón de poder buscarte para ayudar y para que tú nos ayudes a salir de la ansiedad y de cualquier otro sentimiento negativo que haya en nuestra mente o en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes, 7:30. Bye. Hasta luego, Perla. Bye, Daniel.